En el corazón de la Ciudad de México, donde el asfalto moderno sepulta los huesos de imperios y el estruendo del presente apenas logra acallar los ecos del pasado, la noche del 14 de agosto de 2023 se convirtió en una bisagra en el tiempo, un punto de inflexión donde la historia dejó de ser un relato en libros polvorientos para convertirse en una advertencia susurrada en el aire frío de la madrugada. Bajo los cimientos de lo que iba a ser una nueva torre de oficinas de lujo, a pocos kilómetros del Zócalo, un equipo de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajaba a contrarreloj, liderados por la doctora Elena Navarro, una mujer cuya paciencia era tan legendaria como su aversión a la burocracia. El equipo estaba realizando un rescate de último momento. Lo que esperaban encontrar eran vestigios de la vida virreinal, quizás los cimientos de una vieja casona o fragmentos de cerámica colonial. Lo que encontraron, sin embargo, no pertenecía a los anales conocidos de la historia de México, ni siquiera a los de este continente. El descubrimiento no fue un estallido de euforia, sino un lento e inquietante descenso hacia lo inexplicable. Comenzó con el olor. Raúl, el técnico más joven del equipo, fue el primero en notarlo. Mientras su pala rozaba algo metálico y anómalo a casi 4 metros de profundidad, un aroma extraño impregnó el aire confinado de la fosa. No era el olor familiar de la tierra húmeda, del petricoro o la descomposición orgánica. Era un olor mineral, metálico como la sangre recién derramada, pero con una nota subyacente de arena seca, de polvo antiguo y, de alguna manera imposible, de sudor y miedo. Elena se acercó, frunciendo el ceño, se arrodilló, sus rodillas crujiendo sobre la lona protectora, y tomó un puñado de la tierra cercana al objeto. Era fría, pero vibraba con una energía casi imperceptible, como la estática antes de una tormenta eléctrica. Con un cuidado extremo, usando cepillos finos y pequeñas paletas, comenzaron a despejar la tierra. Lo que emergió de la oscuridad geológica fue un cofre, o más bien, una caja de plomo de unos 70 centímetros de largo por 40 de ancho. Estaba sellada, no con un candado, sino con bandas de un metal que parecía bronce, pero que no mostraba el verdín característico de la oxidación. Sobre la tapa, grabados con una precisión brutal, había 2 símbolos que no debían estar juntos. Uno era inconfundible, un águila romana, el aquila, con las alas desplegadas, aferrando un haz de rayos. El otro, entrelazado con las garras del águila, era un trisquel celta, un símbolo de 3 espirales que hablaba de un paganismo europeo mucho más antiguo que el propio imperio que lo había sojuzgado. La reacción inicial del equipo fue un silencio colectivo y atónito. Se miraron unos a otros, las luces de sus cascos cruzándose en la penumbra, buscando una explicación que no existía. ¿Un artefacto romano en el corazón de la antigua Tenochtitlan? Era una imposibilidad histórica, una herejía arqueológica. La incredulidad rápidamente dio paso a una curiosidad febril, teñida de un temor primordial. Con herramientas especiales, cortaron las bandas de bronce. El sonido del metal al ceder resonó en la fosa, como un suspiro de alivio o una advertencia final. Al levantar la pesada tapa de plomo, el olor se intensificó de manera nauseabunda. Dentro no había oro, ni joyas, ni manuscritos. La caja estaba llena hasta el borde de una arena de un color rojizo oscuro, casi pardo. Parecía arena común, pero al tocarla, Elena sintió el mismo frío antinatural de la tierra que la rodeaba. Y bajo la arena, sus dedos rozaron algo más, un objeto envuelto en cuero engrasado. Con sumo cuidado, lo extrajo. Era un diario, un códice de piel con un broche de hierro. Al abrirlo,
La caligrafía del siglo XVI era inconfundible. Pertenecía a un conquistador español. Pero no tuvieron tiempo de descifrar la primera página. Fue entonces cuando la verdadera conspiración se manifestó. Dos camionetas negras, sin placas, se detuvieron bruscamente en el perímetro de la excavación. De ellas descendieron 6 hombres vestidos con trajes oscuros e impecables, moviéndose con una eficiencia paramilitar que no correspondía a ninguna agencia gubernamental conocida. El líder, un hombre mayor de cabello plateado y ojos tan fríos como el artefacto que acababan de abrir, se presentó con un nombre que sonaba falso y mostró una credencial de una Comisión de Preservación del Patrimonio Privado, de la que Elena nunca había oído hablar. No hubo negociación. No hubo discusión. Con una autoridad absoluta y aterradora, declararon el sitio como zona de riesgo biológico y confiscaron todo: el cofre, la arena, el diario. Advirtieron a Elena y a su equipo, con una amenaza velada pero inequívoca, que olvidaran lo que habían visto, que el informe oficial hablaría de una fuga de gas y vestigios sin importancia. La verdad, les dijeron, era un asunto que superaba con creces la comprensión y la jurisdicción del gobierno mexicano. Eran los guardianes de un secreto familiar, un linaje que había cruzado el océano para asegurar que ciertas puertas, una vez abiertas, permanecieran cerradas para siempre. Mientras se llevaban el cofre, un poco de la arena rojiza se derramó sobre el suelo de la Ciudad de México, mezclándose con el polvo local, invisible y letal. El hombre de cabello plateado se detuvo un instante, miró a Elena y luego al cofre. Una pregunta se formó en la mente de la arqueóloga, una pregunta que se convertiría en la banda sonora de sus pesadillas. ¿Qué poder yace encerrado en esta arena, tan terrible que su eco ha sobrevivido 2 milenios y 2 imperios, solo para ser silenciado con tanto ahínco en el siglo XXI? La respuesta a esa pregunta se encuentra enterrada en las páginas de un diario que nunca debió ser encontrado, y en la historia de una familia cuya ambición trascendió la vida y la muerte. Es una historia de sangre, magia y un horror que ha viajado a través del tiempo y el espacio, uniendo el destino de gladiadores romanos con el de toreros mexicanos. Pero antes de desenterrar la verdad completa, antes de que sigamos a la doctora Navarro en su peligrosa búsqueda de respuestas, tengo un anuncio para la comunidad de Ecos Oscuros. La historia que están a punto de escuchar es una de las más complejas y aterradoras que hemos investigado. Para celebrar la valentía de aquellos que nos acompañan en estas tinieblas, tenemos algo especial. Los primeros 1000 valientes que se suscriban ahora mismo a Ecos Oscuros, activen esa campana de notificaciones para no perderse ni un susurro del abismo, y dejen un comentario con la frase "La arena recuerda". Entrarán automáticamente en el sorteo de una réplica exacta del diario del conquistador Hernán de Guerrero, una réplica envejecida a mano, con cada página transcrita, incluyendo los pasajes secretos que revelan la naturaleza de la maldición. Es su oportunidad de tener en sus manos una pieza de esta macabra historia. No esperen. El sorteo se cierra en 72 horas. Hagan clic, suscríbanse y prepárense, porque ahora vamos a regresar al origen de todo, al lugar donde la arena bebió por primera vez. Viajemos ahora 2000 años atrás en el tiempo, al siglo II después de Cristo, al corazón de la provincia de Lusitania, en la Hispania romana, a una ciudad que era el orgullo del imperio en la península, Emérita Augusta, la actual Mérida, en España. Fundada por veteranos de las legiones de Augusto, la ciudad era una Roma en miniatura,
un faro de civilización y poder en una tierra todavía salvaje. Sus acueductos, como espinazos de gigantes, traían agua fresca desde kilómetros de distancia. Su teatro, una joya de mármol y granito, ofrecía las tragedias de Sófocles y las comedias de Plauto a una élite culta y adinerada. Su templo a Diana se alzaba majestuoso y el foro bullía de actividad. Un crisol de comerciantes, soldados, magistrados y esclavos de todos los rincones del imperio. La vida cotidiana estaba regida por la ley romana, el comercio romano y la religión romana. Se hacían ofrendas a Júpiter, a Marte, a Vesta. La Pax Romana era una realidad tangible, una manta de orden impuesta por la fuerza de las legiones. Pero bajo esta fachada de orden y civismo latía un corazón oscuro y violento, un apetito insaciable por el pan y circo, el panem et circenses. Y el epicentro de esta sed de sangre era el anfiteatro de Emérita Augusta, un coloso de piedra ovalado, capaz de albergar a 15,000 espectadores, un caldero donde el grito de la multitud se mezclaba con el olor del sudor, la sangre y el miedo. Y en esta ciudad, ninguna familia era más poderosa, más influyente, o estaba más íntimamente ligada al anfiteatro que el linaje de los Valerius Guerrero. El pater familias, el senador Gaius Valerius Guerrero, era un hombre cuya fortuna se había construido sobre las minas de plata de la región y contratos militares. Era un pilar de la sociedad emeritense, un benefactor público cuya generosidad financiaba termas y templos. En público, era la encarnación de la gravitas romana. Sereno, piadoso, un hombre que hablaba con frases medidas y citaba a los estoicos. Su esposa, Livia Drusila, era una matrona de belleza gélida y reputación intachable, famosa por su devoción a los dioses del hogar y por presidir las obras de caridad más importantes de la ciudad. Tenían 2 hijos, Lucio y Marco, jóvenes atléticos y disciplinados, educados en retórica, filosofía y el arte de la guerra. Para el ciudadano medio de Emérita Augusta, los Guerrero eran el ideal romano hecho carne, pero en la intimidad de su vasta villa, una fortaleza de mármol y mosaicos a las afueras de la ciudad, se revelaba una verdad mucho más siniestra. Los sirvientes, esclavos comprados en las Galias o en Britania, hablaban en susurros aterrorizados en los barracones. Contaban historias de la dómina, Livia, y sus extrañas aficiones. No eran los dioses del panteón romano a los que ella rendía verdadero culto. Su capilla privada no albergaba estatuas de Juno o Minerva, sino extraños ídolos de madera oscura y piedra sin labrar que recordaban a los dioses de los bosques y las ciénagas de las tierras celtas. Se decía que por las noches, cánticos en una lengua gutural y extraña, una lengua prohibida por el imperio, se filtraban desde los sótanos de la villa. Eran los cánticos de los druidas, la casta sacerdotal de los pueblos que Roma había aplastado, pero cuya vieja magia aún persistía en los rincones oscuros del continente. La crueldad de la familia no era ostentosa, sino un veneno sutil que impregnaba todo. Gaius Valerius no azotaba a sus esclavos por placer, pero los miraba con la misma frialdad calculadora con la que evaluaba el precio del trigo. Sus hijos, Lucio y Marco, no torturaban animales por diversión, pero sus ojos brillaban con una excitación malsana durante la caza del jabalí, disfrutando no de la persecución, sino del estertor final de la bestia. El verdadero epicentro de su oscuridad, sin embargo, era el ludus, la escuela de gladiadores que poseían. Era la más famosa y letal de toda Hispania. Los Guerrero no solo organizaban los juegos,
sino que creaban a sus estrellas. Compraban a los prisioneros de guerra más fuertes, a los criminales más desesperados, a los esclavos más rebeldes. Pero algo extraño sucedía en el ludus de los guerreros. Los gladiadores, incluso los campeones más célebres, parecían consumirse, no solo física, sino espiritualmente. Sus ojos, antes llenos de desafío o desesperación, se volvían vacíos, como si sus almas se estuvieran desgastando antes de que sus cuerpos cayeran en la arena. Los rumores decían que Livia visitaba el ludus por la noche, no para supervisar el entrenamiento, sino para realizar extraños rituales. Se hablaba de que recogía el sudor y la sangre de los luchadores en pequeños viales de cristal, de que susurraba palabras antiguas sobre sus armas antes de los combates. La verdadera motivación de los guerreros no era el dinero, ni siquiera el poder político que los juegos les conferían. Era algo mucho más profundo y arrogante. Gaius Valerius, obsesionado con su legado, no quería ser recordado simplemente como un senador rico. Quería crear algo eterno, un monumento a la gloria de su familia que desafiara al tiempo mismo. Y Livia, descendiente de una tribu celta subyugada, no buscaba la piedad de los dioses romanos, sino el poder de los antiguos, el poder sobre la vida y la muerte. Juntos, concibieron un plan de una blasfemia monumental: convertir el anfiteatro de Emérita Augusta en un escenario eterno. No querían que los combates terminaran cuando el sol se ponía. Querían que las almas de los caídos quedaran atrapadas en la arena, forzadas a repetir su última batalla por toda la eternidad, un espectáculo privado para los fantasmas de su propio linaje. Querían poseer no solo los cuerpos de sus gladiadores, sino sus espíritus, para siempre, y para ello necesitaban un catalizador, un sacrificio fundacional. El incidente que cimentó el horror, el acto que transformó la arena de simple tierra en un receptáculo de almas, ocurrió en la víspera de los grandes juegos en honor al cumpleaños del emperador. El plan de los guerreros requería una energía espiritual específica, un alma ancla lo suficientemente fuerte y desafiante como para servir de pilar para la maldición. La encontraron en la figura de Vortix, un príncipe de los Cantiachi, una tribu del sur de Britania, capturado tras una fallida rebelión. No era un simple bárbaro, era un guerrero iniciado en los ritos druídicos de su pueblo, un hombre cuya voluntad era tan dura como el hierro de su espada. Era la víctima perfecta. La noche antes de los juegos, Vortix no fue llevado a su celda habitual. Fue conducido por Lucio y Marco, los hijos de Gaius Valerius, a través de pasadizos secretos bajo el anfiteatro, hasta una cámara subterránea directamente debajo del centro de la arena. La cámara era un espacio circular, desnudo, excepto por un altar de granito negro en el centro. Allí esperaba Livia, vestida con túnicas oscuras, bordadas con espirales y nudos celtas. A su lado, encadenada y amordazada, había una anciana de ojos salvajes, una sacerdotisa druida que habían capturado junto con Vortix, la única que conocía los cánticos y los ritos necesarios para atar un espíritu a un lugar físico. El ritual fue una perversión de las antiguas creencias. Livia forzó a la sacerdotisa, bajo la amenaza de una cuchilla caliente en la garganta de su propio nieto, también cautivo, a recitar las palabras prohibidas. Eran invocaciones a deidades de la tierra y la sangre, dioses olvidados que exigían pactos de dolor. Mientras la anciana cantaba con una voz rota por el llanto y la rabia, Lucio y Marco sujetaron a Vortix sobre el altar. El príncipe britano no gritó. Los miró con un odio tan puro y concentrado que pareció solidificarse en el aire.
Livia se acercó a él. No llevaba un cuchillo sacrificial romano, sino un Sgian Dub, una daga ritual celta de hoja oscura. Tu gente cree que el espíritu reside en la cabeza, susurró Livia en un latín tosco, pero se equivocan. Reside en la furia del último aliento. Y tu furia, príncipe, será la piedra angular de mi eternidad. Le explicó, con una calma aterradora, que su muerte no sería un final, sino un principio, que su espíritu y el de todos los que murieran sobre la arena que estaba a punto de ser consagrada, quedarían atrapados para siempre en un ciclo de combate sin fin, alimentando la gloria de la casa guerrero. La muerte de Vortix fue precisa y brutal. En el clímax del cántico de la sacerdotisa, cuando las palabras hablaban de anclar el alma al suelo, Livia le cortó la garganta. Pero no fue un simple corte. La sangre no se derramó sobre el altar. Usando un extraño sistema de canaletas de bronce que partían del altar, la sangre de Vortix fue canalizada hacia arriba, a través de una pequeña abertura en el techo de la cámara, y goteó, lenta y deliberadamente, sobre el centro exacto de la arena del anfiteatro. Cada gota que caía sobre la tierra era sellada por las palabras de la sacerdotisa. Fue un bautismo de sangre, una consagración macabra. La arena ahora estaba viva. Estaba maldita. Al día siguiente, la muerte de Vortix fue anunciada como un trágico accidente. Se informó que el orgulloso britano, incapaz de soportar la humillación de la esclavitud, se había quitado la vida en su celda. La comunidad de Emérita Augusta aceptó la historia sin preguntas. ¿Quién dudaría de la palabra del honorable senador guerrero? Durante los juegos de ese día, los combates fueron inusualmente feroces. Los gladiadores luchaban con una desesperación y una rabia que helaban la sangre incluso de los espectadores más curtidos. Y cuando el primer gladiador cayó muerto sobre la arena recién consagrada, los miembros de la familia Guerrero, sentados en su palco de honor, intercambiaron una mirada de triunfo. No vieron una muerte, vieron la adición del primer ladrillo a su monumento de almas. El espectáculo eterno acababa de comenzar. La sacerdotisa y su nieto nunca volvieron a ser vistos. Su silencio fue el precio final de la primera noche de la arena maldita. Tras la consagración de la arena con la sangre y el espíritu de Vortix, el horror no se manifestó de inmediato como un fantasma visible o un espectro aullante. Fue un veneno que se infiltró lentamente en el tejido de la vida y la muerte en Emérita Augusta. La escalada del terror fue un crescendo de tragedias personales, susurros inquietantes y una palpable sensación de malestar que comenzó a extenderse desde el anfiteatro como una plaga invisible. La familia Guerrero, por su parte, observaba su obra con una fascinación clínica y devota. Cada noche, desde una sección oculta de su palco privado, observaban la arena vacía. Al principio no veían nada, pero pronto, en las noches de luna llena, comenzaron a percibirlo. Figuras etéreas, translúcidas, que se levantaban de la arena rojiza. Eran los espíritus de los caídos, condenados a repetir sus últimos momentos. El primer espíritu en unirse al de Vortix fue el de Drusus, un gladiador tracio famoso por su velocidad. Murió en los juegos posteriores al ritual, atravesado por la lanza de un oplómaco. Ahora, en la arena fantasmal, su espectro era una mancha borrosa de agonía, corriendo en círculos sin fin, buscando una escapatoria que nunca encontraría. Su desesperación añadió una nota de pánico frenético a la energía de la arena.
La segunda víctima, cuya alma fue visiblemente absorbida, fue un retiario llamado Lico, conocido como el Lobo de Mar. Era un luchador astuto y cruel, que disfrutaba atrapando a sus oponentes en su red. Murió una semana después, estrangulado por su propio oponente con la misma red que usaba para matar. Su espíritu no corría. Permanecía en el centro de la arena, una figura de malevolencia pura, tejiendo una red fantasmal una y otra vez. Su astucia y crueldad añadieron una capa de inteligencia táctica y malicia a la creciente conciencia colectiva de la arena. La tercera muerte clave no fue la de un gladiador, sino la de alguien que comenzó a sospechar. Se llamaba Sextus, el lanista, entrenador, principal del Ludus de los Guerrero. Era un ex gladiador, un hombre rudo pero justo, que había notado el cambio en sus hombres. Veía el terror en sus ojos, no el miedo normal a la muerte, sino un pavor profundo a algo más, algo que les esperaba después de la muerte. Empezó a hacer preguntas discretas. Notó las visitas nocturnas de Livia y el olor extraño que a veces emanaba de la arena después del anochecer. Sextus fue encontrado una mañana al pie de las gradas del anfiteatro, con el cuello roto. La versión oficial fue que, borracho, había resbalado y caído desde la parte superior. Pero su muerte sirvió como una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Su espíritu, a diferencia de los otros, no luchaba. Su espectro se arrodillaba en el borde de la arena, una figura de pesar eterno, observando la batalla sin fin, un testigo perpetuo de la atrocidad que no pudo detener. Dos personajes locales se convirtieron en testigos clave de esta creciente oscuridad, cada uno desde su propia perspectiva. El primero fue Tácito, un sacerdote menor del templo de Mercurio, un hombre de mente lógica y espíritu devoto. Comenzó a notar un cambio en las plegarias de la gente, un aumento de las peticiones de protección contra las pesadillas. La gente que vivía cerca del anfiteatro hablaba de noches sin descanso, de sueños recurrentes en los que eran espectadores de combates silenciosos y aterradores, donde las heridas no sangraban y los muertos se levantaban para luchar de nuevo. Tácito intentó hablar con el sacerdote principal, sugiriendo que se realizara un ritual de purificación en la zona. Fue ridiculizado. Purificar el corazón del entretenimiento de Emérita Augusta, ofender al benefactor de la ciudad, el senador Guerrero. Fue acusado de supersticioso y reasignado a un pequeño santuario en las afueras de la ciudad, efectivamente silenciado. La segunda testigo fue una curandera local llamada Iria. Era una mujer de origen celtíbero, descendiente de los pueblos que habitaban la península antes de la llegada de Roma. No comerciaba con la magia oscura de Libia, sino con el conocimiento ancestral de las hierbas, los partos y los espíritus de la naturaleza. Fue ella quien reconoció los símbolos. Un día, mientras atendía al hijo enfermo de un alfarero, vio en el taller de su padre unas urnas de extraño diseño que le habían encargado para la villa de los Guerrero. Estaban decoradas con espirales y nudos que no eran simples adornos. Iria reconoció los glifos de atadura, símbolos de la magia celta más oscura, diseñados para atrapar y esclavizar espíritus. Sintió un frío que no era de este mundo al rozar la cerámica. Intentó advertir a la gente, hablando en su lengua nativa de una tierra hambrienta que devoraba almas. Pero para los ciudadanos romanizados, ella era solo una vieja bruja bárbara. Sus advertencias fueron desestimadas como los delirios de una pagana. El alfarero que había creado las urnas
fue invitado a la villa de los Guerrero y regresó días después, pálido y aterrorizado, negándose a hablar de lo que había visto o hecho, con suficiente oro en su bolsa para asegurar su silencio y el de su familia por generaciones. El horror, antes un secreto de la familia Guerrero y un rumor entre esclavos, comenzó a filtrarse en la vida misma de la ciudad. Los fenómenos paranormales se multiplicaron. El clima local alrededor del anfiteatro parecía cambiar. A menudo, incluso en noches despejadas, una niebla fría y antinatural se arrastraba desde sus arcos, llevando consigo el olor a sangre vieja y arena húmeda. Los animales se volvían locos cerca del edificio. Los perros ladraban sin cesar a sus puertas, y los caballos se encabritaban, negándose a pasar por la calle que lo bordeaba. Se reportó una extraña enfermedad entre los niños que vivían en las insulae cercanas al anfiteatro. Una apatía profunda, salpicada de repentinos ataques de una agresividad inexplicable. Los médicos romanos no encontraban causa física. No sabían que los niños, más sensibles a las corrientes espirituales, estaban siendo afectados por el eco constante de la violencia y la desesperación que emanaba de la arena maldita. La presencia se estaba volviendo palpable. Una mancha en el alma de Emérita Augusta. Un coro silencioso de agonía que envenenaba el aire y los sueños de sus habitantes. Los Guerrero habían logrado su objetivo. Su espectáculo era eterno. Pero el precio no lo pagaban solo los gladiadores, sino toda la ciudad. Los ecos de este horror se desvanecieron en la historia, enterrados bajo la caída de Roma, la llegada de los visigodos y la conquista musulmana. La arena maldita se convirtió en una leyenda local, una historia de fantasmas para asustar a los niños. Pero la sangre de los Guerrero y su terrible secreto sobrevivieron. Siglos después, en la era de los descubrimientos, la historia estaba a punto de cruzar un océano. Y con el tiempo, la verdad siempre encuentra un inquisidor. Avancemos hasta el año 1588, la Nueva España. La Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlan, es la joya de la corona del Imperio Español. Es aquí donde encontramos a nuestro investigador, aunque él no se consideraría como tal. Su nombre era Fray Alonso de Benavides, un franciscano enviado desde España no por la Inquisición, sino por una facción secreta dentro del Vaticano conocida como la Congregatio Pro Causis Arcanis, la Congregación para las Causas Arcanas. Su misión oficial era la de archivero y cronista. Su misión real era investigar informes de herejías y milagros que no encajaban en las explicaciones teológicas convencionales. Fray Alonso no era un hombre joven. Tenía la piel curtida por el sol de medio mundo y una mirada que había visto demasiado, lo que lo hacía especialmente apto y a la vez vulnerable para este caso. Era un evento de su pasado. 20 años antes, en una misión en la región de los Cárpatos, se había enfrentado a un linaje de nobles húngaros que practicaban una forma de paganismo sangriento, creyendo que el consumo de la sangre de sus enemigos les otorgaba su fuerza. Alonso, en su juventud y arrogancia, intentó un exorcismo directo. El ritual fracasó catastróficamente, liberando una entidad que masacró a todo un pueblo antes de ser finalmente contenida. La experiencia lo dejó traumatizado, pero también le enseñó una lección crucial. El mal antiguo no siempre responde a la cruz y al agua bendita. A menudo, para derrotarlo, hay que entenderlo. Hay que sumergirse en su propia lógica perversa. Su llegada a la Ciudad de México fue discreta. No vestía los hábitos de un inquisidor, sino los sencillos ropajes marrones de un fraile erudito.
Sus primeras impresiones de la ciudad fueron una mezcla de asombro y aprensión. Le maravillaba la escala de la catedral, la vitalidad de las plazas, pero sentía una corriente subterránea de tensión. La ciudad era un palimpsesto, una capa de fe católica impuesta sobre una base de creencias mexicas que se negaban a morir. Pero el rumor que lo había traído hasta aquí era diferente. No hablaba de Tezcatlipoca o Huitzilopochtli. Hablaba de una nueva y extraña fiebre de la crueldad que parecía afectar a ciertos sectores de la ciudad. Pequeñas explosiones de violencia sin sentido, duelos a muerte por insultos triviales, un aumento en la brutalidad de los castigos públicos, y todos los rumores parecían orbitar alrededor de una nueva y fastuosa plaza de toros, financiada y construida por un rico y enigmático encomendero recién llegado de España, un hombre llamado Don Hernán de Guerrero. La plaza, decían, era el lugar más popular y a la vez el más temido de la ciudad. Y Fray Alonso, al observar a la gente salir de una corrida, vio en sus ojos la misma excitación febril y malsana que había visto en los campesinos de los Cárpatos antes de la masacre. El aire alrededor de la plaza olía a polvo, a sudor, a sangre de toro y a algo más, algo antiguo y familiar. Un miedo que había cruzado un océano para encontrarlo. Fray Alonso de Benavides comenzó su investigación no con acusaciones, sino con la paciencia de un erudito y la astucia de un cazador. Sabía que enfrentarse directamente a un hombre tan poderoso como don Hernán de Guerrero sería un suicidio político y posiblemente literal. Tenía que construir su caso desde las sombras, pieza por pieza, hasta que la imagen del horror fuera innegable. Su primera línea de investigación lo llevó a los archivos. Pasó semanas enteras en el Archivo General del Virreinato, un laberinto de legajos y pergaminos que olían a polvo y a tiempo. Oficialmente, estaba catalogando los registros de bautismos y defunciones de la nueva diócesis. Extraoficialmente, buscaba anomalías, y las encontró. Descubrió que la mortalidad de los toreros en la plaza de Don Hernán era un 300% más alta que en cualquier otra plaza de la Nueva España, o incluso de la propia España. Las muertes no solo eran más frecuentes, sino más extrañas. Informes de médicos que hablaban de toreros que tras una cornada no morían de la herida, sino de un súbito terror o fallo del espíritu. El verdadero avance llegó cuando, en una caja de documentos misceláneos de la familia Guerrero, encontró lo que buscaba. Un diario. No era el registro oficial de negocios de don Hernán, sino un tomo personal, encuadernado en piel de cerdo, escrito con una caligrafía apretada y casi febril. Estaba codificado, no con un cifrado complejo, sino con una mezcla de latín, español antiguo y extraños símbolos que Alonso reconoció vagamente de sus estudios sobre cultos paganos europeos. Pasó noches, a la luz de las velas, descifrando el texto con la ayuda de códices prohibidos que había traído consigo. Los pasajes que logró traducir le helaron la sangre. En uno de ellos, fechado durante su travesía a las Américas, Hernán escribió: «He encontrado el legado de mis antepasados, no oro, no tierras, sino algo mucho más grande, la eternidad en una caja». Los cronistas de la antigua emérita hablaban de los juegos de los Valerius Guerrero como los más gloriosos. Ahora entiendo por qué. No era habilidad, era la arena misma, la arena sancta, la arena sagrada que mi antepasada Livia consagró con la sangre de los paganos britanos. Dicen las leyendas familiares que atrapa el furor del combatiente, su esencia,
y la preserva para siempre. La he traído conmigo. Varias barricas, un tesoro más valioso que todo el oro de Moctezuma. Mis corridas de toros no serán un simple divertimento. Serán una continuación del rito. La furia del toro, la arrogancia del torero, sus almas se unirán al coro de los gladiadores. Crearé un espectáculo que ni Dios ni el tiempo podrán borrar. Su segunda línea de investigación fueron los interrogatorios. Se movió con cautela, usando el confesionario como su herramienta. Su primer objetivo fue un joven albañil que había trabajado en la construcción de la Plaza de Toros. El muchacho, aterrorizado, confesó que don Hernán les había ordenado mezclar una extraña arena rojiza, traída en barricas selladas desde España, con la arena local del Ruedo. Les prohibió, bajo pena de muerte, tocarla con las manos desnudas. «Padre», susurró el joven, «esa arena estaba fría, fría como una tumba en pleno sol de mediodía». Y por la noche, cuando el viento soplaba sobre el ruedo a medio construir, se oían susurros, no en español, ni en náhuatl, en otra lengua, como el gruñido de hombres luchando. Luego, Alonso buscó a un testigo del comportamiento de Guerrero. Encontró a una mujer indígena, una sirvienta de la casa de don Hernán, que había sido despedida recientemente. Al principio, se negó a hablar, pero la calma y la compasión de Alonso la convencieron. «El patrón no reza en la capilla, padrecito», le dijo en un español entrecortado. «Tiene un cuarto en el sótano, siempre cerrado con llave. A veces, por la noche, lo oigo hablar solo allí dentro. Habla con voces diferentes, una voz de hombre, orgullosa y fuerte. Y a veces llora como un toro moribundo. Y el olor, de ese cuarto sale un olor a tierra mojada con sangre». El enfrentamiento directo con don Hernán de Guerrero fue una partida de ajedrez psicológica. Alonso solicitó una audiencia bajo el pretexto de pedir una donación para un orfanato. Se reunió con él en su opulento estudio. Hernán era un hombre imponente, con la arrogancia de un conquistador y la piedad fingida de un buen cristiano. Habló de su devoción, de su deseo de traer la cultura española a estas tierras salvajes. Alonso escuchó pacientemente. Luego, con una calma calculada, mencionó de pasada una leyenda que había leído sobre la antigua Mérida y una familia que creía poder atrapar almas en la arena. Por un instante, solo un instante, la máscara de Hernán se resquebrajó. Sus ojos se endurecieron y su mano, inconscientemente, se posó sobre un pequeño cofre de madera ornamentada que tenía sobre su escritorio. Fue un gesto mínimo, pero para Alonso fue una confesión. La conversación terminó cordialmente, pero ambos hombres sabían que una guerra silenciosa había sido declarada. La tercera línea de investigación fue la evidencia física. Guiado por la confesión del albañil y su propia intuición, Alonso hizo algo arriesgado. Una noche, sobornó a un guardia y se infiltró en la plaza de toros vacía. La luna llena bañaba el ruedo en una luz fantasmal. El silencio era antinatural, pesado. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Llevando un pequeño lienzo, recogió una muestra de la arena del centro del ruedo. Al hacerlo, una ráfaga de viento helado recorrió la plaza, y juraría que escuchó el choque de un gladius contra un escudo y el bramido furioso de un toro, todo en el mismo instante. De vuelta en su celda, examinó la arena con una potente lupa traída de Europa. Lo que vio confirmó sus peores temores. No eran solo granos de sílice. Mezclados con la arena local,
Había diminutos fragmentos de lo que parecían ser huesos humanos y bovinos, todos con una pátina de antigüedad imposible, y la arena rojiza, bajo la lupa, parecía brillar con una luz propia, débil y pulsante. Fue la convergencia de estas tres líneas de investigación lo que le llevó al gran descubrimiento. El diario hablaba del rito. Los testigos describían el lugar y el comportamiento. La arena era la prueba física. Don Hernán no solo había traído la arena maldita, la estaba alimentando. Cada corrida, cada muerte violenta de un toro, cada gota de sangre de un torero herido o muerto, no era un accidente, era un sacrificio. Estaba despertando y fortaleciendo la entidad atrapada en la arena, mezclando la antigua furia de los gladiadores romanos y los guerreros celtas con la nueva y brutal energía de la tauromaquia. No servía a una entidad antigua, estaba intentando crear una nueva, un egregore de violencia y espectáculo, una monstruosidad nacida de dos imperios y dos formas de matanza ritual. Su objetivo final, revelado en las últimas páginas del diario, era aterrador. Creía que si lograba saturar la arena con suficiente agonía, la entidad se desbordaría, contagiando a toda la ciudad con una fiebre de gloria y sangre, convirtiendo a la Ciudad de México en su propio reino, un nuevo imperio guerrero construido sobre la violencia perpetua. Fray Alonso sabía que el tiempo se agotaba. El diario de Hernán hablaba de un rito final, un gran bautismo de sangre que debía realizarse durante el próximo solsticio de invierno. Un evento en el que se celebraría una corrida especial con 6 de los toros más bravos y 6 de los matadores más famosos. Hernán creía que la masacre concentrada de esa tarde finalmente rompería los límites del ruedo, liberando la furia de la arena sobre la ciudad. Alonso no podía acudir a la Inquisición. Tardarían meses en actuar y no creerían su fantástica historia sin pruebas irrefutables. Estaba solo. Tenía que descender al infierno personal de Hernán de Guerrero y enfrentarse a él en su propio santuario del mal. La noche del solsticio, mientras la multitud llenaba la plaza de toros, ajena al verdadero propósito del espectáculo, Alonso se infiltró en la casona de Guerrero. Usando los pasadizos de servicio que la sirvienta le había descrito, descendió a los sótanos. El aire se enrarecía con cada paso, volviéndose frío y cargado con el olor a tierra, sangre vieja y ozono. Llegó a una puerta de roble reforzada con hierro. Estaba cerrada, pero Alonso, previendo esto, había traído herramientas. Forzó la cerradura y entró en el santuario de Hernán. La habitación era una blasfemia arquitectónica. Las paredes de piedra estaban cubiertas de tapices que representaban no escenas bíblicas, sino los combates más sangrientos de la arena de Emérita Augusta, copiados de antiguos mosaicos. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de la misma arena rojiza del ruedo. En el centro de la habitación, un altar de obsidiana, claramente de origen mexica, había sido profanado con grabados de tridentes, redes y águilas romanas. Y sobre el altar, el cofre de madera que Alonso había visto en el estudio. Estaba abierto, y dentro, brillando con una luz rojiza y enfermiza, había un corazón de toro, todavía palpitante, atravesado por una antigua daga romana. La habitación entera vibraba, zumbaba con una energía contenida a punto de estallar. Hernán de Guerrero estaba de espaldas a él, de pie frente al altar, vestido no con ropas de encomendero, sino con una extraña armadura de cuero y bronce que imitaba la de un gladiador. Cantaba en una mezcla de latín vulgar y lo que Alonso supuso que era una forma corrupta de una lengua celta.
Con cada cántico, la luz del corazón palpitante se intensificaba, y desde el ruedo, a través de algún tipo de conexión simpática, se oía el rugido de la multitud y los bramidos de los toros, amplificados y distorsionados, como si llegaran de otro mundo. «Llegas tarde, fraile», dijo Hernán sin volverse. El sonido de la cerradura forzada no lo había sorprendido. «Has venido a presenciar el nacimiento de un dios, mi dios, el dios de la gloria sangrienta». Se volvió y sus ojos brillaban con la misma luz rojiza del altar. No había locura en ellos, sino una certeza absoluta y aterradora. Tu Dios ofrece una vida eterna de aburrida contemplación. El mío ofrece una eternidad de pasión, de furia, de éxtasis en el momento antes de la muerte. Es la única verdad, la única gloria. Se regodeó, explicando su filosofía. Explicó cómo sus antepasados eran genios incomprendidos, que no maldecían a los gladiadores, sino que los inmortalizaban, salvándolos del olvido. Y él estaba perfeccionando su obra. Los espíritus de los gladiadores eran el cimiento, dijo, acercándose al altar. Pero les faltaba la furia primigenia, la fuerza bruta. El toro se la da. Y les faltaba la arrogancia, el arte, el desprecio por la muerte. El torero se lo da. Estoy creando una conciencia de pura violencia, una fuerza que puedo dirigir. ¿Imaginas, fraile? Incitar a ejércitos, derrocar reyes, construir imperios, todo con el poder de un eco, de un grito atrapado en un grano de arena. En ese momento, en la plaza, el primer torero de la tarde fue corneado. Un grito de dolor y sorpresa de la multitud resonó en la cámara, y el corazón, en el altar, latió con una violencia inaudita, salpicando sangre sobre las paredes. La entidad se estaba fortaleciendo. Alonso sabía que no podía competir con la fuerza bruta de Hernán, ni con el poder que estaba invocando. Su única arma era el conocimiento. En sus estudios del diario, había encontrado una nota al margen, escrita con una tinta diferente, casi invisible. Era de la sacerdotisa druida, la que fue forzada a lanzar la maldición. Antes de morir, había logrado añadir una cláusula secreta, una debilidad en el ritual. La maldición estaba atada a la sangre y a la tierra, pero su ancla era el hierro frío, el metal de la guerra, pero también un metal que, según las viejas creencias, podía aprisionar o liberar espíritus. Y la maldición requería consentimiento. El espíritu de Vortix, el primer gladiador, nunca había consentido. Su desafío era la grieta en los cimientos de la maldición. Alonso no llevaba una cruz de plata, llevaba algo mucho más humilde y poderoso, un clavo de hierro forjado, extraído de una viga de la iglesia más antigua de la ciudad, un objeto bendecido no por un rito, sino por siglos de plegarias silenciosas. Mientras Hernán levantaba la daga romana para el golpe final sobre el corazón, Alonso se abalanzó hacia adelante. No atacó a Hernán. Ignorándolo, corrió hacia el altar y recitando las únicas palabras en gaélico que la sacerdotisa había dejado escritas. Por el hierro que ata, que el hierro libere. Por la voluntad que resiste, que la paz regrese. Hundió el clavo de hierro en el corazón palpitante. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. No hubo una explosión de luz, sino una implosión de sonido y energía. El clavo de hierro, un objeto de fe simple y pura, actuó como una toma de tierra para 2 milenios de agonía acumulada. El vínculo simpático con la plaza de toros se rompió. En la cámara, un aullido se levantó, no de una sola garganta, sino de miles. Era el coro de almas liberadas, gladiadores, guerreros, toros,
toreros. Un torbellino de arena rojiza se levantó del suelo, girando alrededor de Hernán de Guerrero. Pero no era un ataque. Las almas, finalmente libres de su ciclo de violencia, lo ignoraron. Pasaron a través de él, dirigiéndose hacia una paz que se les había negado durante siglos. La entidad no fue destruida. No se puede destruir una emoción, pero fue despojada de las almas que la formaban, forzada a regresar a su estado latente, un simple eco, una mancha en el espíritu del lugar. Hernán de Guerrero gritó, pero no de dolor, sino de pérdida. Su fuente de poder, su Dios, lo abandonaba. Y entonces, la energía que había intentado controlar se volvió contra él. La eternidad que tanto anhelaba se le concedió, pero de forma concentrada. Su cuerpo comenzó a envejecer a una velocidad aterradora. Su piel se arrugó, su cabello se volvió blanco, y luego cayó. Sus ojos se hundieron en sus cuencas. Siglos de tiempo robado lo reclamaron en segundos. Se encogió, se secó, y con un último suspiro que sonó a polvo, su cuerpo se desintegró. No en cenizas, sino en un montículo de arena rojiza, idéntica a la que cubría el suelo, indistinguible de ella. El último guerrero se había convertido, literalmente, en parte de su macabro legado. Arriba, en la plaza, la multitud de repente sintió un frío inexplicable. La fiebre de la sangre se disipó, reemplazada por una sensación de vacío y tristeza. La corrida terminó abruptamente, sin más incidentes, dejando a todos con una sensación de desconcierto y desolación. Fray Alonso de Benavides sobrevivió. Se quedó en la cámara silenciosa, respirando con dificultad, el clavo de hierro todavía en su mano, ahora cálido al tacto. Recogió el diario de Hernán, y con la ayuda de unos pocos frailes leales que solo sabían que estaban lidiando con una herejía peligrosa, selló la cámara subterránea para siempre. La historia oficial, cuidadosamente elaborada por Alonso y sus contactos en el virreinato, fue que don Hernán de Guerrero, en un ataque de locura y desesperación por deudas de juego, había incendiado su casa y perecido en las llamas. La plaza de toros fue cerrada, y con el tiempo, demolida. Su memoria fue borrada. La tierra sobre la que se erigía fue declarada no apta para la construcción por inestabilidad del suelo. La verdad, como siempre, fue enterrada bajo una mentira conveniente. Alonso, sin embargo, estaba profundamente cambiado. Había visto el rostro de una ambición que trascendía la vida, y había sentido el peso de miles de almas torturadas. La certeza de su juventud había sido reemplazada por una melancolía vigilante. Sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. El mal no había sido destruido, solo forzado a dormir. ¿Qué fue de los lugares tocados por la arena maldita? En Mérida, España, el anfiteatro romano sigue en pie, una atracción turística. Pero los lugareños, especialmente los ancianos, todavía cuentan historias. Dicen que en las noches silenciosas, si te quedas quieto y escuchas, puedes oír el débil eco del choque de espadas y el rugido de una multitud fantasma. Lo llaman la sombra de la arena. En la Ciudad de México, el terreno donde una vez estuvo la Plaza de Toros de Guerrero se convirtió en un barrio bullicioso. Sin embargo, esa zona específica, a lo largo de los siglos, ha mantenido una reputación extraña. Es un punto caliente para estadísticas inexplicables. Picos de violencia doméstica. Disputas callejeras que escalan a una velocidad mortal. Una sensación general de irritabilidad y agresión, que los psicólogos sociales llaman estrés urbano, pero que tiene raíces mucho más profundas y oscuras. La mancha, el eco de la entidad, aún persiste,
débil pero presente, alimentándose de las pequeñas crueldades de la vida moderna. ¿Y qué fue de Fray Alonso de Benavides? Regresó a Europa, pero no a la vida monástica. Con el conocimiento adquirido de su enfrentamiento en los Cárpatos y en México, y con el patrocinio secreto de la Congregatio Pro Causis Arcanis, fundó una nueva orden. No era una orden religiosa en el sentido estricto, sino una sociedad de eruditos, soldados y espías dedicados a una sola tarea, la vigilia histórica. Su misión era encontrar, estudiar y contener artefactos y lugares donde el mal antiguo se había anclado al mundo. El diario de Hernán de Guerrero se convirtió en el primer volumen de su biblioteca prohibida, un archivo de horrores que crece hasta el día de hoy. Dejaron un legado de vigilancia, una red secreta que vela por la humanidad desde las sombras de la historia. Pero la historia, como un río subterráneo, siempre encuentra una nueva salida. El mal es paciente. Y aquí, en el final de nuestro relato, yace la última y más inquietante revelación. Hace apenas unos meses, mientras la doctora Elena Navarro era silenciada en la Ciudad de México, un agente de la moderna vigilia histórica, trabajando en el Archivo de Indias en Sevilla, España, hizo un descubrimiento aterrador. Revisando los manifiestos de carga de la flota que trajo a Hernán de Guerrero al Nuevo Mundo, encontró el registro original. La caligrafía del capitán del barco era clara. El manifiesto no listaba una partida de barricas de tierra de construcción especial, consignadas a Hernán de Guerrero. Listaba dos. Una, como sabemos, fue descargada en Veracruz y transportada a la Ciudad de México. Pero la segunda partida, idéntica en peso y número de barricas, nunca tocó suelo mexicano. Según el manifiesto, continuó su viaje hacia el sur. Su destino final estaba claramente marcado: Cartagena de Indias, en el nuevo reino de Granada, la actual Colombia. En algún lugar del Caribe, otra ciudad colonial, otro crisol de culturas y violencia, recibió una semilla del mismo horror, una arena hermana, esperando pacientemente durante siglos a que un nuevo ambicioso, un nuevo linaje, o un simple y desafortunado accidente la despierte de su letargo. La amenaza no desapareció, se duplicó. Si esta historia te ha helado la sangre, si te ha hecho mirar con recelo la tierra bajo tus pies, compártela. Dale like para que el algoritmo no pueda enterrar esta verdad. Y sobre todo, no olvides suscribirte y activar esa campana, porque los secretos más oscuros de nuestra historia aún esperan ser revelados. Y créeme, la historia de la arena de Cartagena es solo el principio. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves, si te atreves, si te atreves, si te atreves, si